Para la estimación de la precipitación máxima probable para diferentes periodos de retorno en las estaciones de la zona de estudio, iniciamos con la apertura del libro de cálculo Precipitación 10-20-30 que creamos previamente. Este libro contiene los datos discretos de precipitación máxima en estaciones terrestres obtenidos a partir de datos IDEAM. Recordemos que en este libro también realizamos el análisis de longitudes de serie, como puedes ver en pantalla, a través de una tabla dinámica, y el análisis de los valores de precipitación máxima en 24 horas con sus respectivos valores de desviación estándar. A continuación vamos a crear una nueva tabla dinámica, la denominaremos estación serie 1980-2018. Recuerda que para la creación de la tabla dinámica debes ir a la tabla de datos discretos de precipitación, cliquear en el menú insertar y seleccionar la opción tabla dinámica. En la tabla dinámica realizaremos la siguiente configuración. En las cabeceras de columna vamos a seleccionar el código de la estación. Para la identificación de las filas seleccionaremos el año y para los valores discretos utilizaremos el campo valor, el cual podrá ser seleccionado en la pestaña de valores. Previamente establecimos como periodo hidrológico una serie de 39 años comprendida entre el año 80 al 2018. Este filtrado lo podrá realizar a través de la etiqueta de fila, cliqueando en las opciones de filtrado, filtros de etiqueta, seleccionando la opción Entre. Ingresaremos entonces 1980 a 2018. Damos clic en aceptar. Al navegar por la tabla podrás encontrar entonces todos los valores por cada estación entre el rango de años seleccionado y una columna de totales generales. Estos totales generales no los utilizaremos para el análisis de la precipitación máxima probable. Vamos al inicio de la tabla oprimiendo control inicio en nuestro teclado y a partir de esta serie de datos vamos a crear un nuevo libro en Excel que denominaremos precipitación máxima en 24 horas serie 1980 a 2018. Crearemos una primera hoja. En esta hoja vamos a pegar los resultados de la tabla dinámica, como puedes ver en pantalla, y vamos a crear una columna adicional para calcular un estadístico zonal de cada año, el cual corresponderá al promedio de los valores obtenidos en los años a partir de las estaciones que tienen reportados valores. Podremos redondear este resultado a 3 decimales. Lo siguiente que realizaremos sobre la tabla es eliminar todos aquellos datos atípicos o errados, como por ejemplo un dato que teníamos reportado en la estación 28040350 del año 80, cuyo valor IDEAM era de 0.6 milímetros. Si revisamos la tendencia de los datos, es poco probable de que en todo un año únicamente hayan llovido 0.6 milímetros. Igualmente, en el año 2007, en la base de datos del IDEAM se reportó un valor de 509.5 milímetros. Si comparamos contra los datos de las demás estaciones en este mismo año, también podremos deducir de que se trata de un dato atípico o errado. Por lo tanto, lo excluiremos de la serie. Deberemos eliminar también todos aquellos datos reportados en cero, debido a que para el análisis probabilístico no deben existir estos valores en la serie. Una vez disponemos de las series de datos por estación, dentro del rango de años en estudio, podremos realizar el análisis probabilístico, para lo cual he incluido un script en R estadística combinado con LaTeX que te permitirá evaluar conjuntamente las series de datos por estación. Para la utilización de este script será necesario entonces la instalación de RTools versión 3.5, RStadística versión 3.6, RStudio versión 1.2.1335, Mictext para la integración con LaTeX y algunas librerías adicionales. Para la compilación del script daremos clic en compilar PDF. Esperamos a que se ejecute. En la ventana de compilación podremos verificar el avance y obtendremos un archivo PDF con el resultado del análisis. Desplacémonos hacia abajo, vamos a revisar las opciones y configuración general activada. La tabla de datos utilizada es la tabla que acabamos de crear, que se llama precipitación máxima serie 1980-2018. Vamos a evaluar todas las estaciones contenidas y vamos a utilizar 3 dígitos para redondeo global de decimales. Para el redireccionamiento a otra tabla de archivos y a otro rango de datos, puedes volver a RStudio, seleccionar el bloque de llamado de datos, te puedes desplazar hacia abajo y buscar la localización del directorio de trabajo, definido a través de esta sentencia. Primero definimos el directorio, después definimos el nombre del archivo y dentro del nombre del archivo definimos la hoja que vamos a utilizar y su rango de datos. En este caso vamos a utilizar los datos desde la columna B hasta la columna AB. Si verificamos nuestra tabla en Excel y visualizamos los encabezados, vamos a utilizar desde la columna B hasta la AB, incluyendo también el análisis zonal. Volviendo a RStudio y volviendo al reporte, podremos iniciar con el análisis. Lo primero que vas a encontrar es una muestra de los datos disponibles a utilizar, una muestra de 5 por 5 estaciones. Vas a encontrar
una gráfica boxplot con las estaciones disponibles para estudio, en la cual podrás identificar algunos datos atípicos, los periodos de retorno a evaluar, que también podrán ser definidos en el script de R, de la siguiente forma. Puedes ir a R, desplazarte un poco hacia abajo en llamado de datos, y encontrarás un apartado en donde podrás definir los periodos de retorno a utilizar. Simplemente para agregar un periodo adicional, debes poner una coma y el periodo que vas a utilizar. Volviendo al reporte, podrás visualizar una gráfica de los periodos de retorno, el cálculo de la distribución empírica de Weibull, la cual se realiza por estación dependiendo de su número de datos, la gráfica de la distribución, e iniciamos con los datos de la primera estación, 25020230. Esos son los datos discretos de esta estación. Podremos visualizar una gráfica de índices con los datos ordenados de menor a mayor, también un resumen estadístico donde podrás observar el valor mínimo de esa estación, el valor máximo, la media, la mediana, el primer y el tercer cuantil, un histograma con los datos de esta estación, con sus datos paramétricos y los valores de conteo en cada corte, junto con los datos de densidad, el boxplot independiente de esa estación con sus respectivas estadísticas, un análisis de densidad, una gráfica de cuantiles, teóricos contra los datos de muestreo, y los análisis correspondientes a cada una de las distribuciones, en la cual podrás observar el primer dato discreto, el más pequeño, la probabilidad de ocurrencia y el valor de la función de distribución normal. Esto lo podrás observar para cada uno de los datos. Luego podrás consultar el gráfico de distribución normal con la probabilidad acumulada para cada uno de los datos discretos comparados con la distribución empírica que corresponde a la línea punteada en la imagen, y enseguida podrás encontrar las probabilidades y cuantiles correspondientes a los periodos de retorno y los valores máximos probables estimados a partir de la distribución normal. Tenemos entonces que para un periodo de retorno de 2 años podemos tener una precipitación de 75.47 milímetros y para 100 años 262.9 milímetros. A continuación encontrarás entonces una gráfica con los periodos de retorno versus a los valores estimados para los diferentes periodos. Más abajo podrás encontrar los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov que te permitirán analizar si la distribución empleada tiene o no un buen ajuste. Luego encontrarás la siguiente distribución, Gumbel, con los valores estimados de la función de distribución para cada uno de los datos, la gráfica de comparación de ajuste y los valores proyectados. En este caso, en Gumbel tenemos para 2 años de periodo de retorno 116.8 milímetros y para 100 años 244.6. Podrás observar la misma gráfica de valores estimados pero con la distribución de Gumbel, al igual que los resultados de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Este archivo PDF entonces contiene ajuste a la distribución normal, ajuste a la distribución de Gumbel, log Gumbel y log Pearson 3. Este análisis se realiza particularmente para cada una de las estaciones. En el caso particular de log Pearson 3, solamente se presentan los valores de la función de distribución. Sin embargo, el script no permite realizar la estimación de los valores de precipitación para diferentes periodos de retorno. En caso de que no estés familiarizado con este lenguaje de programación estadístico, podrás descargar el archivo de resultados en formato PDF denominado ITG0015 PMP versión 2. De esta forma podrás realizar los análisis requeridos. Volviendo al libro de Excel de precipitación máxima en 24 horas, para la serie 1980-2018, vamos a crear una nueva hoja dentro de este libro que se va a llamar PMP Análisis. En esta hoja vamos a colocar para cada estación los valores de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov y vamos a analizar cuál de ellas, excepto la de log Pearson, presenta el mejor ajuste. Para ello, volviendo al PDF, al final del PDF podemos oprimir Control Fin. Al final encontrarás entonces una hoja o unas hojas en la cual se presentan para cada estación estos valores. Del PDF podrás copiar los datos y llevarlos a Excel. Por ejemplo, en una hoja nueva en blanco puedes dar botón derecho, puedes dar pegar y utilizando la opción datos y cliqueando en la opción texto en columnas podrás realizar el rompimiento de esos datos. Cliqueamos en delimitados, vamos a siguiente, quitamos tabulación y colocamos espacio. Damos clic en finalizar. De la cabecera debemos desplazar estas celdas a la derecha para tener correspondencia con las columnas. Estos datos son los que tengo en la hoja PMP Análisis. Voy a eliminar hoja 1 debido a que creé la hoja para realizar simplemente el ejemplo. Vamos a eliminar.
y continuamos con PMP Análisis. Podremos evaluar cuáles son las distribuciones dominantes. En este caso podemos visualizar que la distribución normal se presenta muchas veces y también la distribución de Gumbel. En el archivo PDF también he incluido una gráfica que permite realizar este análisis. En el caso de la distribución normal, tenemos 16 estaciones que se ajustan a esta distribución y tenemos 11 estaciones que se ajustan mejor a la distribución log Gumbel. Volviendo a la hoja de Excel, el siguiente paso es crear una hoja denominada PMP. En esta hoja vamos a colocar el código de la estación, su nombre, la latitud y la longitud, la altitud y vamos a crear dos columnas adicionales en coordenadas millón para posteriormente poder realizar la interpolación espacial en el sistema de unidades internacional. Vamos a incluir también una columna, la columna con la distribución que hemos utilizado o que hemos identificado que tenía mejor ajuste, y vamos a obtener del archivo PDF los datos correspondientes a los valores de estimación de la precipitación máxima probable para los periodos de retorno. En el caso específico de la estación 25020230, si vamos a nuestro archivo PDF, podemos ir con control inicio al inicio del reporte, ir al campo buscar y digitar 25020230. Damos enter varias veces hasta encontrar los datos de la estación. Iniciamos con la distribución empírica, nos desplazamos hacia abajo y vamos a buscar los datos correspondientes a la distribución normal. Tenemos los valores de la función de distribución y tenemos los valores proyectados. Para extraer los valores del reporte, seleccionamos desde la columna de las cabeceras los datos. Nos interesa esta columna, vamos a copiar, vamos a nuestro libro de Excel, creamos una hoja nueva en blanco y pegamos los datos que acabamos de tomar del reporte PDF. Recuerda que las cabeceras de columna están desplazadas una columna a la izquierda. Los datos que nos interesan son estos datos que tenemos acá. Para 2 años de periodo de retorno 75.47 y para 100 años 262.93. Vamos a tomar los datos, los vamos a copiar y en PMP debemos pegar estos datos como matriz traspuesta. Para no perder el formato de nuestra tabla podemos tomar cualquiera de las celdas, ir a inicio, copiar el formato y pegarlo a la hoja 2 que acabamos de crear. De esta forma, podemos volver a copiar la columna de los datos de los resultados que queremos extraer, copiamos, volvemos a la hoja PMP y pegamos los datos transpuestos. De esta forma conservamos nuestro formato. Guardamos y realizamos el mismo procedimiento para la siguiente estación, 25020240. Volvemos al PDF, buscamos la 40, desplazamos hasta encontrar los datos de la distribución normal, aquí los tenemos, copiamos. Volvemos a Excel, vamos a la hoja donde estamos pegamos los valores. Los datos que vamos a utilizar son de 82.99 a 218.44. Volvemos a la hoja PMP, 82.99 a 218.44 y pegamos transponiendo. Este mismo procedimiento lo debes realizar con cada una de las estaciones, teniendo en cuenta la distribución de mejor ajuste. Al final obtendrás entonces la tabla con los valores de la precipitación máxima probable para los periodos de retorno que vamos a analizar y para todas las estaciones de la zona de estudio. Para garantizar que la conversión de tipos en la herramienta GIS identifique el código de la estación como una cadena de texto, te recomiendo que a la primera estación le agregues un prefijo con una letra A. De esta forma, ArcGIS o QGIS identificará la columna como una cadena de texto. Para garantizar la espacialidad completa de los datos de precipitación alrededor de toda la cuenca de estudio, recuerda que incluimos 4 estaciones virtuales. Esas estaciones virtuales están localizadas en estas latitudes y longitudes. Específicamente no podemos aplicar una distribución de probabilidad debido a que no tenemos una serie de datos y los datos a utilizar en estas estaciones para cada periodo de retorno deberán ser estimados a partir de los datos de las demás estaciones utilizando el valor inverso de la distancia. Para la interpolación espacial necesitamos las columnas CX y CY. Miremos cómo obtener estos valores utilizando el sistema de proyección de coordenadas Magna Colombia Bogotá. Para ello vamos a ir a ArcMap. Vamos a asignar el sistema de proyección de coordenadas a nuestro mapa, dando doble clic en capas. Vamos a la pestaña de sistema de coordenadas y seleccionamos el archivo del sistema de proyección de coordenadas. Vamos a dar clic en importar. Estos archivos recuerda que están en la carpeta de nuestro proyecto geográfico o nuestro proyecto hidrológico dentro de la carpeta Projection File. Vamos a seleccionar Magna Origen Bogotá. Cliqueamos en agregar, automáticamente se agregará a favoritos, damos clic en aplicar y damos clic en aceptar. A continuación agregamos la capa de estaciones que creamos previamente. Damos clic en agregar, navegamos en la carpeta de nuestro proyecto,
Vamos a la carpeta SHP y agregamos la capa de estaciones versión 1A. Damos clic en agregar. Esa capa en particular fue creada con el sistema WGS 1984 y la vamos a proyectar al sistema Magna Colombia Bogotá. Damos clic en cerrar. Ya se reproyectaron los valores. Las 4 estaciones virtuales son las que tenemos a la derecha. Vamos a rotularlas. Vamos a la tabla de contenidos. Damos doble clic. Vamos a etiquetas. Activamos la casilla de etiquetado y vamos a colocar el nombre. Damos clic en aplicar. Cambiamos un poco el tamaño. Vamos a colocar 10. Aplicamos y aceptamos. Podrás observar que tenemos por acá las estaciones virtuales. Lo siguiente es abrir la tabla de atributos. En la tabla de atributos vamos a ir a las opciones de tabla y vamos a crear 2 campos. Agregar campo. Vamos a colocar CX en doble, damos a aceptar y vamos a agregar otro campo que se llame CY de tipo doble y damos clic en aceptar. Vamos a expandir. Ahora para el cálculo de las coordenadas millón, vamos a la cabecera de CX, damos botón derecho, calcular geometría. Vamos a calcular la coordenada X del punto, pero utilizando el sistema de coordenadas del marco de datos, Magna Colombia Bogotá. Y esto lo vamos a calcular en metros. Damos clic en aceptar y realizamos el mismo procedimiento para CY. Botón derecho en la cabecera, calcular geometría, coordenada Y del punto, sistema de coordenadas Magna Colombia Bogotá, unidades en metros y damos clic en aceptar. Ahora ordenamos por estación, dando doble clic en la cabecera de la columna para garantizar que el orden sea el mismo que tenemos en el libro de Excel. Seleccionamos todas las estaciones, desde las opciones de tabla seleccionamos todo, vamos a la izquierda a cualquier registro, botón derecho, copiamos seleccionados, volvemos a la tabla de Excel, vamos a crear una hoja nueva en blanco y pegamos los valores de la tabla GIS. En algunos casos los datos copiados de GIS a veces no son identificados como tabla de datos, es por ello que es necesario guardar el libro, cerrarlo, cerrar también el libro de la precipitación 10-20-30, volver a abrir el Excel y abrimos nuevamente nuestro libro de precipitación máxima en 24 horas para la serie que estamos analizando. Creamos una nueva hoja en blanco y pegamos. Seleccionamos toda la tabla, damos doble clic dentro de las columnas. Ahora para verificar la correspondencia de las estaciones vamos a la hoja PMP, seleccionamos todas las estaciones sin incluir el valor zonal que he incluido al final de la tabla, copiamos, vamos a la hoja 1, pegamos, ampliamos la columna, voy a quitar momentáneamente la A y verificamos la correspondencia entre esta columna de estación de la capa GIS y la columna de nuestra tabla de Excel. Esto lo podemos realizar colocando una prueba lógica de si este valor es igual al valor que tenemos en la columna M. Coloquemos un binario 1. Vamos a copiarlo para todas las demás celdas, doble clic en la esquina y en este caso podemos observar que existe correspondencia entre las filas y los campos de los nombres de las estaciones. Esto lo realizamos para poder copiar y pegar nuestras estaciones con la correspondencia equivalente a las filas de la otra tabla. Copiamos, vamos a nuestra tabla PMP, vamos al inicio y pegamos nuestros valores. De esta forma entonces hemos obtenido los valores CX y CY a utilizar en la interpolación. El siguiente paso para completar nuestra tabla es estimar los valores de la precipitación en las estaciones virtuales para cada periodo de retorno. Este procedimiento lo podemos realizar con una hoja que creamos previamente que se denomina IDHEC 0048. Es un libro en el cual explicamos los diferentes métodos que podemos utilizar para estimar los valores de las estaciones virtuales. En la clase de estaciones virtuales definimos que para este caso de estudio y este ejercicio utilizaremos el método 1. Para ello vamos al método 1. Este método se aplica para estimar la precipitación máxima en estaciones virtuales únicamente a partir del valor inverso de la distancia, conociendo el valor de las precipitaciones máximas. Para no perder los análisis realizados previamente y las estimaciones realizadas de precipitación máxima promedio, vamos a crear una copia del método 1. Vamos a dar botón derecho, vamos a seleccionar la opción mover o copiar y creamos una copia del método 1. En esta copia, ¿qué podemos realizar? Podemos ir a la hoja de precipitación máxima en 24 horas. Vamos a estimar primero los valores para 2 años de periodo de retorno, conociendo los valores de las demás estaciones. Vamos a seleccionar todos los valores para 2 años de periodo de retorno, los vamos a copiar desde la estación 25020230 hasta nuestra última estación real 28040350. Vamos a la hoja de precipitación máxima en 24 horas y pegamos estos valores en esta columna.
Para este método no es necesario tener los valores de la desviación estándar, únicamente los valores para el periodo de retorno que estamos analizando. En este caso, 2 años de periodo de retorno. Para la aplicación del método 1, establecimos como potencia de tensión el valor 7. Vamos a utilizar este mismo valor. Obtenemos entonces para cada una de las estaciones virtuales un valor, correspondiente a la precipitación de 2 años de periodo de retorno en sus localizaciones específicas. Vamos a copiar estos valores, vamos a ir a la tabla de precipitación máxima en 24 horas y los vamos a pegar en estas celdas. Botón derecho, pegar. Como puedes observar, son los mismos valores que ya había estimado. Ahora para 233 realizamos el mismo procedimiento, copiamos los datos, vamos a la hoja de Excel, pegamos, acá tenemos ahora 2.33, obtenemos estos valores: 90.9 para la primera, 84.2 para la última, 90.9, 84.21, y repetimos este procedimiento para todos los demás periodos de retorno. Analizando gráficamente los valores obtenidos para cada periodo de retorno en este libro, si me desplazo hacia la derecha, vamos a poder observar este valor zonal. Este valor zonal simplemente es el promedio de los valores de cada periodo de retorno. Este promedio me permite identificar fácilmente en la gráfica en donde se encuentra el valor medio, y también desde la gráfica puedo identificar cuál es la estación que tiene los valores más altos de precipitación en la zona. En este caso corresponde a la estación 2502-0920, en una estación denominada la primavera, y los más bajos se encuentran en la estación 2802-0150 en la hacienda La Esperanza. A través de este procedimiento entonces hemos obtenido los valores de la precipitación máxima probable para diferentes periodos de retorno, incluidos también los valores correspondientes a las estaciones virtuales, cuyos datos serán necesarios para poder realizar la interpolación espacial.